conversar. Él es del ESPOL y tiene una expertise en el tema que hablamos hace un rato con José Javier Orellana respecto al tema de la electricidad con Colombia. Nos decía José Javier Orellana que hacerlo con Perú, como es la visión del presidente del gobierno, toma un tiempo todavía. ¿Podría explicarnos usted, Iván, si es tan amable, sobre lo mismo? Sí, a ver, la interconexión con Perú es una interconexión que se viene planificando ya más de 15 años atrás. Lo que busca es tener una mayor fuerza y capacidad de venta y compra y venta de energía en el país. Son 600 megavatios lo que nos esperaría dar Perú, de lo que ahora nos está dando entre 60 y 80 megavatios. Sin embargo, estas inversiones no son de la noche a la mañana, toma bastante tiempo implementarlas. Estamos hablando de una línea eléctrica de gran capacidad que viene desde Chorrillo, desde el norte de Guayaquil, y tiene que llegar hasta la frontera con Perú. Significa que tiene que recorrer todo ese tramo para poder implementarla y luego hacer las conexiones, los equipos necesarios en las subestaciones que se vayan a implementar. O sea, el trabajo no es un trabajo de un año, no es un trabajo que va a estar para el próximo año o para el que sigue. Es un trabajo que tranquilamente nos puede tomar un 2029, 2030, siendo bastante positivos para que el sistema empiece a operar. ¿Qué se necesita para comenzarlo? ¿Tenemos que hacer alguna licitación? ¿Tenemos que hacer alguna cosa? Porque si es público, si es Petrocor, tenemos que hacerlo, me imagino, ¿no? Claro, por supuesto, Eso es ya. una de las cosas que más demora, pues. Sí, ya meses atrás se intentó hacer un par de licitaciones para los estudios, principalmente de la puesta en servicio o el estudio de de la futura implementación del sistema. Sin embargo, pues como bien lo has dicho, esto es uno de los pasos más difíciles que existen, encontrar la inversión adecuada para que se implemente el sistema. Eh, Más allá de eso, Cuando probablemente el hablamos de la Estado. inversión es quien nos ¿Quién financia, nos ¿no? financia? Correcto. Y se habla también, existe la idea posible de hacer redes o implementar redes ya no solamente con el Estado compra, las instala y se las entregan, sino más bien que van a ser concesionadas. O sea, es una Ujú, posibilidad todavía no confirmada porque, de nuevo, el Estado no tiene dinero en este momento. claro. Una concesión, una APP demora mucho, pues, 3 años mínimo, entonces, y esto es para allá. Correcto, o sea, esto hay que tenerlo muy claro. Esto no es una solución para el estiaje de este año. Es más, en el 2024 se dijo que esa no era una solución hasta el ¿Y 2026. por qué se cambió? ¿Por el tema político con Colombia? ¿Por qué se cambió el enfoque, me dices? Ajá. Sí, el problema es que es costoso, es excesivamente costoso. Entonces, simplemente Ecuador, el gobierno, al ver que ya no había estiaje en un 2025, dejó de lado cualquier posible inversión en ese sentido. O sea, realmente es algo que está fuera del bolsillo del país, no lo puede cubrir. Entonces, mientras yo pueda evitarlo, lo voy a hacer. Simplemente ya nos damos cuenta que no es posible realmente y que realmente es necesario. Una cosa es políticamente, económicamente, podemos decir que Tenemos el no es deseo, la la solución. voluntad. Sí, pero si un técnico te dice que tienes que hacerlo, si se nace y ya te está diciendo que son los expertos ecuatorianos en que hay que hacerlo, pues realmente hay que hacerlo. Hay que buscar los medios para hacerlo, si no estamos como estamos a día de hoy. Siga, por favor, Jaime Velázquez, usted. Gracias, Eduardo. Iván, ¿y si esta solución es a largo plazo? Lo que hoy en día nos dicen que es una solución para este estiaje es mentira. No, absolutamente falso. La interconexión con Perú es una solución de aquí a 4, 5, 6 años, posiblemente dependerá de cómo se mueva la contratación y la implementación. No podemos decir que está para allá, no tenemos si estuviera para allá ya estuviéramos hablando con Perú sobre los contratos necesarios para la venta de energía. Y eso todavía no está ni siquiera sobre la mesa porque todavía faltan muchos años para que esto quede implementado y ahora sí conversar con Perú de cómo va a ser nuestros mecanismos de compra y venta. Ok, y el déficit eléctrico que existe actualmente, ¿cómo Ecuador puede subsistir o cómo lo puede llenar? En este momento, para ya, no hay una solución instantánea. Lo que se puede hacer en términos países, traer otra barcaza probablemente. Eso Se ha es lo que hablado van a de hacer. barcazas de 200 Yo kilovatios. dije antes que había escuchado que vienen 3. Sí, esa sería la solución, porque no hay nada más que tenga la velocidad que se requiere en el país para estar preparados especialmente para los estiajes de septiembre. No existe inversión que sea tan rápida.
pero eso no significa que porque yo traje barcazas me voy a olvidar, que porque ya terminé y pude avanzar el 2026, voy a dejar todo a un lado. Realmente, y esto es lo que pasó desde el 2024, que no se ha hecho casi nada, por decirlo de alguna manera. Entonces, realmente tenemos que ver eso como un aprendizaje y ahora en un 2026 invertir, así tengamos que sacar dinero de los fondos que no tenemos, pues tratar de invertir en nueva generación, tratar de poner equipos que la generación a gas, que es una buena opción que se ha estado barajando en el gobierno, Sí, señor. tratar de poner estas inversiones, porque ¿qué vamos a hacer en un 2027 donde la demanda crece y qué? Vamos a seguir trayendo barcazas, vamos a hacer un estado de barcazas. O sea, yo creo que deberíamos también empezar a pensar a futuro. Ok. Cecilia. Cecilia, por favor, adelante. Justamente lo que quieres plantear es que la barcaza no es una solución, es un parche a la situación energética. Definitivamente, sí. Es algo momentáneo, algo temporal. Si ya nos dimos cuenta, las barcazas anteriores fueron alquiladas por 6 meses, luego por un año, luego por 6 meses más. Hoy en día ya se ha dado un contrato de 2 años. O sea, estamos hablando de pequeños remiendos que se está dando o temporalidades para subsistir en un país que está teniendo estos problemas eléctricos. No estamos diciendo vamos a traer una barcaza que se va a quedar en el país 15, 20, 50 años. No, estamos hablando de que estamos alquilando algo y algo de alquiler no es algo fijo. ¿Qué riesgos hay también depender constantemente de ese suministro energético? De las barcazas, pues está el primer problema es que si algo pasa dentro de los contratos, pues las barcazas se pueden dar la vuelta, se van y nos dejan botados. Segundo, el costo que esto significa es bastante elevado. No es lo mismo estar alquilando algo y pagando por un alquiler que tenerlo ya comprado, que sea parte ya del Estado y estar produciendo con la generación propia del Estado. Siempre va a ser más caro algo temporal y un alquiler que algo propio. Y por último, si nos llenamos de barcazas, también debemos empezar a fortalecer el sistema de transporte, especialmente de diésel y de combustible, porque ya vimos lo que pasó en la primera barcaza. Cuando llegó la primera barcaza, la encendieron, demoraron una semana y a la semana se apagó la barcaza y decían, ¿qué está pasando? Es culpa de la barcaza y finalmente no había sido culpa de la barcaza, sino que no llegaba el combustible que tenía que llegar a la barcaza, no estaban preparados. Entonces yo creo que si ya nos vamos a llenar de barcazas, se debe tener una línea de transporte independiente para ellos y tener siempre la capacidad de poder entregar ese combustible. No vayamos a decir luego es que Ecuador se quedó sin combustible, es que tenemos una para, es que tuvo un problema en la refinería de Esmeraldas. No, o sea, no podemos tener esas excusas ya cuando tenemos una barcaza en sitio. Y en todo el escenario que has planteado, Iván, tanto el tema de las barcazas, que es una solución temporal, la situación geopolítica también que afecta al costo del combustible, incluso la falta de económica del país para poder avanzar con los proyectos con Perú, ¿cuál es la solución viable? Mira, entre las soluciones, y aquí nos va a doler a todos, me incluyo, una de las primeras cosas que hay que hacer es aumentar y cambiar la tarifa eléctrica. Ya se vio que se lo hizo con las grandes industrias, porque al final de cuentas son 5 o 6 grandes industrias, no pueden hacer mucho al respecto. Pero sí, yo creo que la tarifa del país, o sea, tú no tienes ningún producto que tú conozcas te está costando lo mismo que te costaba hace 15 años atrás. O sea, tenemos una tarifa que se ha congelado ya durante una década. Estamos pagando lo mismo de hace una década. O sea, realmente ahí vamos cuando decimos el Estado está en quiebra en el sector eléctrico. Si yo no estoy cobrando, estoy en pérdida todo el tiempo, pues ¿cómo espero que hayan inversiones? Y claro, del otro lado estamos nosotros, los ciudadanos, que vamos a decir, pues yo no quiero que me cobres si tenemos estos problemas. Pero entonces ahí está el tirijala. Yo no quiero que me cobres si me estás dando una mala energía, pero te doy una mala energía porque no te estoy cobrando bien. Entonces yo creo que ahí hay que llegar a un acuerdo. Ese es el primer paso y el más duro que tiene que hacer el gobierno y que se estaba evitando muchos gobiernos atrás, no estamos hablando de este. Desde que se implementó el pliego tarifario no se ha cambiado por el miedo que se tiene a perder El costo político el costo también. político, ¿verdad? Pero es necesario. Y por otro lado, pues hacer un poco el cambio de inversión y el cambio de la matriz, que ya se ha hablado mucho, a generación térmica, pero una de las grandes opciones es la generación a gas. El problema y el gran problema que se tiene también en el país, y esto ya viene desde la Constitución, lo cual es un poquito más difícil y complejo de manejar, es que constitucionalmente el país debe ser el administrador y el encargado del sistema eléctrico y pues no admite grandes inversiones privadas
o de manejo privado del sistema. Y esto está limitando un poco la capacidad que se tiene para esta inversión. Y por eso es que demoran mucho las inversiones. Si yo le digo, si tú te fijas, se abrió la puerta a que los privados inviertan en autogeneración. Automáticamente hubieron una barbaridad de inversiones y de empresas que han puesto sistemas solares o generación propia térmica, porque se les ha dio la apertura y la empresa privada es mucho más rápida. Pero, de nuevo, términos país, está limitada la inversión privada y constitucionalmente aquí Ese es el problema. es un tema legal. Entonces, realmente, mientras Constitucional esto no se todavía. cambie, ¿qué podemos? O sea, solo esperamos que el Estado, Sí, sí. que tiene muchos problemas, trate de solucionar uno más de los problemas. Es medio complejo, ¿no? A pesar de que había una ley económica urgente que estaba buscando un poco mejorar el tema de contratación en los sectores estratégicos. Javier, por favor. Gracias, Cecilia. Iván, cuando uno comienza a analizar este problema del sector eléctrico en el Ecuador, hay que remitirse a quienes realmente conocen del tema. Y le digo esto porque usted seguramente fue parte o ha sido parte de el análisis que tiene la SPOL frente a la situación crítica del sector eléctrico y las perspectivas. Y entonces uno se pregunta si es que es necesario diversificar la matriz energética o no. Sí, la respuesta corta es sí, es necesario y es importante. Ya, y entonces ahí hablamos de energía solar, eólica, térmica, ¿de qué estamos hablando? La primera energía más importante para diversificación es la térmica. La solar y la eólica, el problema que tienen es que son temporales. La solar solo es durante el día cuando hay sol y más bien en la noche, que son horas pico, no tenemos energía solar. La eólica dependerá de los vientos, no 24 horas tenemos el mismo viento, puede subir, puede bajar. Y una de las opciones que también, digamos, entra dentro de la diversificación de generación como tal, sería la microgeneración. Son generadoras hidráulicas, pero que necesitan pocos caudales de agua para poder operar y entonces casi que no están, no dependen mucho del estiaje. Y cuando hablamos de este tema que me ha llamado la atención, la energía del mar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hay un estudio del SPOL. Sí, sí. La energía mareomotriz, sí. Las olas. Esta energía viene con las olas, correcto. Sin embargo, primero, todavía es una energía que está en investigación mundialmente. Hay muy pocos lugares que la están implementando. Y segundo, es bastante costosa. Entonces, yo creo que no estamos preparados ni económica ni técnicamente para implementar este sistema aún en el país. Todavía nos falta. Primero demos pasitos pequeños para llegar hasta ese punto. Hay que cumplir también la expansión de más situación energética para suplir la demanda, porque la demanda cada vez claro. crece y nosotros Es verdad. o nos quedamos ahí y se nos daña, pero no aumentamos esa capacidad. Sí, por supuesto. De nuevo, mismo concepto. No se han hecho inversiones en generación durante varios años y esto ha provocado que la demanda alcance ya la generación. Estamos en un punto en el que la demanda ya está rozando los puntos máximos de generación. Y esto es malo, porque si yo tengo un sistema operando al 99% de su capacidad, el rato que el mínimo problema pase, pues todo el sistema colapsa porque no tiene espacio a reaccionar. Normalmente un sistema tiene que estar operando como por lo mínimo entre 10 a 15% debajo del tope. Y en el país estamos 1 o 2% debajo del tope. Entonces estamos realmente trabajando bajo la cuerda floja. Cuando uno trata este tema, Iván, y Eduardo no me va a dejar de mentir, yo creo que la mayoría acá, pero es que se nos viene a la memoria la hora Sixto. Sí, señor. Entonces, Sí, de esa fecha acá, Sí, estamos hablando de lo mismo. Sí, bueno, básicamente... Es así, o sea, Juraron que el país nunca más iba a tener por las hidroeléctricas entonces, ningún corte ni nada. mire, en esa época, Iván, había un estudio para poder construir las mini centrales hidroeléctricas. Quedó en el papel. ¿Verdad es? Y luego uno dice, bueno, ¿y qué pasó? La demanda sigue creciendo, crece, y un parque térmico en obsoletas. Aquí teníamos, ¿cómo se llamaba la empresa? Electroquil. Sí, Electroquil, Claro. que fue con productos de los guayaquileños. Acuérdense que se compraron ¿Dónde acciones, está? todas las empresas. ¿Desapareció? Sí, ahí quedó. Entonces, en vez de avanzar, de decirle, ¿a qué me refiero eso? Que venga la inversión privada. Vinieron los que Cambiemos- sabemos y dijeron, no, todo es estatal. Cambiemos la institucionalidad como tal del sistema energético en el Ecuador para poder generar, primero, la inversión privada, que nos va a llevar años, obviamente, para cubrir la demanda que tenemos y más todavía,
Pero algo hay que hacer, si no vamos a seguir con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Sí, mira, esto es un tema, te cuento algo gracioso. Dale. En las clases, yo doy clases en la SPOL sobre este tema, y en mis clases siempre hay una clase que trata sobre la periodicidad de la ocurrencia eléctrica, que habla justamente de cómo hacemos inversiones, nos olvidamos del sistema, esperamos que colapse y volvemos a hacer inversiones. Este ciclo es un ciclo, de hecho no es solamente ecuatoriano, es un ciclo mundial que siempre repite, que en Ecuador estamos esperando las últimas consecuencias, es otra cosa, pero siempre ocurre que se hacen grandes inversiones, se usó Coca-Cola Sinclair, se hicieron estas inversiones grandes, nos olvidamos de todo porque dijimos tenemos hasta para vender, que en esa época teníamos para vender, nos olvidamos de lo demás, sacamos, porque fue justamente en estos años en los que sacamos a todas las térmicas, y dijimos, bueno, ya invertí, ya gasté, ahora puedo utilizar la plata en otra cosa. De que, de nuevo, es olvidarnos un poco del sector. Como tenemos tantos, como el Estado tiene tantos problemas en su abanico, dice, bueno, ya solucioné uno, lo dejo por un lado hasta cuando me dé otro problema y soluciono otro. Cuando realmente lo que debería hacer es trabajar todos los problemas al mismo tiempo. Entonces se olvidan de que existió el problema eléctrico, lo dejan botado, esperan a que lleguemos a estas instancias y ahora nos volvemos a acordar. Y seguramente te lo aseguro como tal que cuando se solucione esto, que no va a ser dentro de 3 años, pero dentro de unos 5 años que se solucione, dale unos 15 años más, 10, 15 años más y vas a volver a ver el mismo problema. Es lo que decía Cecilia hace un momento, tapamos el hueco nada más. Y ahí está el problema. Pero Javier, es un tema que le pasa en todo el mundo, pero que en el Ecuador lo que dice Iván nos pasa siempre. Sí, ya claro. Son las hidroeléctricas, no necesitamos nada, bota todo lo que tienes que botar, no hagas inversiones. Preguntaba el otro día yo por Cardenillo. ¿Te acuerdas que se suponía que el año pasado iba a salir? ¿Se acuerdan que tenía que salir? Todavía no, ni siquiera sale la licitación. Ni respira. O sea, que era una de las que nos iba a dar. Y les tengo un chismecito, Iván lo ha de saber seguramente, no es un chismecito, un boletín, y me alegro que CENEL esté haciendo las cosas como debió haberlas hechas este fin de semana anterior. Fíjese, la Corporación Nacional Eléctrica, CENEL EP, en su compromiso por fortalecer la infraestructura eléctrica, continuará con la ejecución de los trabajos de mantenimiento. Esto es echado día de ayer. Prevención, repotenciación y expansión del sistema con el objeto de mejorar la continuidad del servicio y prevenir interrupciones no planificadas. Como parte de esta planificación, son los cantones Guayaquil, San Borondón, Daule, Salitre, en Guayas y Machala. Machala tiene el jueves 16 de 12:30 de la noche, perdón, de 12:30 del día a 3:30 de la tarde. Esto es el jueves, es decir, pasado mañana. Trabajo a realizar: instalación de reguladores de voltaje, reconfiguración de líneas y reemplazo de posibles estructuras en los sectores que van a estar Buenavista, La Victoria, Calichana, Río Negro, Vega, Rivera, La Unión, Chiche, Limón, Las Palmas, Quera, Muyuyauco, Peyayucu, Galayucu, Pitahuiña, Huizo y Casacay. Todo eso es la parte alta del oro. Del oro, o sea, por allá por la Zaruma, parte Pines. de Zaruma, que es alto, ¿no? Inversión del gobierno, $80,000. Guayaquil, presten atención, el día viernes 17 de abril, de 1:30 a 4:30 de la tarde. Una hora, aconsejo a la gente tomar recaudos, ¿no? Trabajo a realizar: repotenciación de alimentadores de José Castillo y Juan Tancamarengo en el marco de la incorporación de la nueva subestación Ciudad Colón. Sectores con interrupción controlada: Ciudad Labor del Norte, calle José Castillo, Adelaida Velasco, desde Víctor Hugo Siguret hasta María Piedad Castillo. Esto es la zona. Inversión $451,000. La última, para el domingo 19 de abril, es decir, el domingo que viene: San Borondón, Daule, Salitre, Santa Lucía, Palestina, Colimes y Balsar. Desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Trabajos a realizar. Todo el día. Desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Perdón, me equivoqué. 8 de la mañana. Gracias, Javier. Sí, me equivoqué. Construcción de la línea de subtransmisión de 2 cerritos de Salitre, cambio de acometida de 69 kilovoltios, y corrección térmica de la subestación San Borondón. Sectores con interrupción controlada: urbanizaciones y establecimientos ubicados a lo largo de la
vía San Borondón, llámese Avenida Desastre. Avenida León Febres Cordero, que esa es la que va hacia Ciudad Celeste. Vía Salitre, que esa se llama, me parece, Miguel Yunes Agia. Y todos los usuarios de los cantones Salitre, Daule, Santa Lucía, Palestina, Colimes y Balsar. Inversión del gobierno, 3 millones. Este último trabajo de ampliación que contempla la construcción de nuevas redes, su transmisión de 69 kilovatios permitirá alrededor atender el crecimiento de la demanda eléctrica en los sectores residenciales, comercial e industrial de La Aurora, en la vía Salitre, así como en los cantones del norte de la provincia del Guayas, caracterizados por un importante desarrollo agroindustrial. Primero, me alegro que esto lo hayan publicado una semana antes. Me alegro, no lo que pasó. Y segundo, tomen recaudos, ¿no? Sí, justamente eso quería, permíteme decir, en la mañana hay una noticia importante por las altas temperaturas que está teniendo el sector Guayaquil específicamente. Incluso se está pidiendo a las personas que esa semana tomen suero oral para mantenerse hidratados debido a las altas temperaturas. Esto más en consideración ahora que conocemos horarios de cortes. Hay un horario que me llamó la atención, que me parece que es de 1 a 4 y media de la tarde. De media a 4 y media, en Guayaquil. Y justamente es un horario donde... El calor es, pero... terrible. Espantoso. Voy a hacer como cuando era pelado. Sí. Me iba al cine. Claro, cine continuo, no había problema. Iván, conclusión. A ver. El problema sigue siendo el problema, gracias Jaime. El problema sigue siendo de inversión. Correcto. No hay inversión. El Estado no tiene la plata. Es tal como lo dices. Y cuando, me recuerdo bien, como dice Cecilia, cuando la presidencia de la República, a través de el abogado de la presidencia, el doctor Enrique Herrería, envió un artículo, un proyecto, fue un rollo, pero finalmente terminaron accediendo que por excepción se podía contratar o hacer que se invierta. No lo tengo claro, voy a invitar a Enrique Herrería, pero el problema es que todo lo que se hace falla, pues, y la gente sigue sufriendo. Ese es el problema. Y esto no es culpa del gobierno, es culpa de CENEL, que es la que maneja, porque ellos están, el ministro o la ministra está arriba de ellos. Una es distribución y la otra es electricidad, ¿verdad? Son ellos los que manejan el tema. Claro, sí, o sea, está a todos los niveles dependiendo de lo que necesitamos. Hay compras y hay, por ejemplo, administradores de contratos, es complejo porque estamos ahí, es personal técnico que está abajo, pero claro, a veces vienen contratos que son hechos desde el ministerio, contratos que son hechos desde SELEC, contratos que son hechos desde CENEL. Habrá que ver el nivel de donde se hizo el contrato para ver quién es el responsable. Sin embargo, como tú bien lo dices, el Estado ahorita está bastante complicado en términos económicos. Invertir desde la parte privada, todavía el Estado no da las garantías suficientes para que la inversión entre, y creo que aquí sí debería estarse trabajando mucho en este tema, porque será un problema que, aunque se solucione, vamos a suponer que por arte de magia aparecen centrales en el país, el tema de la inversión privada va a seguir siendo un problema a largo plazo para el país. Para el que sea que invierta. Correcto. Penosamente, esa es la consecuencia de no haber, con todo respeto a ustedes, amigos, porque la voluntad del pueblo es sagrada, los que votaron no en la Constitución, porque se debía haber corregido esto en favor de las mayorías. Pasa que esto está atado a una Constitución que tenía principios de los años 60 y 70, estatista y totalmente centralista, penosamente. Y ahora hay que luchar con lo que hay que luchar, pero lo que está diciendo Iván Endara, entonces, que el tema del Perú no va a ser un tema como habíamos pensado para un año y medio, con suerte 3, si no son un poco más. Sí, correcto. Entonces, esas son inversiones bastante grandes que sí toman bastante tiempo en implementarse. Gracias, Iván Endara, muy gentil de su parte. Estamos claros con el tema. Hay mensajes, mucha gente me está pidiendo que les vuelva, ya los vamos a publicar en las redes de la radio, el tema de los racionamientos. No es racionamiento, sino sería un mantenimiento, corte de mantenimiento las redes de distribución, sí, señor, lo que genera corte en el servicio. Bien dice usted, caballero. Disculpen. No, brillante. Muchas gracias, Iván Endara. Bueno, Cecilia, Jaime, con deseos de que hoy día le vaya bien a su equipo, Javier. Prepare la mano que usted lo sala. No. Sí, porque usted es muy adentro. A ver, yo le voy a decir algo. Yo que tengo cábala, oiga, ahora que he estado viendo bastante fútbol, ya, ¿se ha dado cuenta usted?